Señoras y señores, buenas noches. Esta noche estoy doblemente satisfecho porque tenemos a un par de invitados que son artistas visuales, artistas plásticos, que hace algunas semanas celebraron 40 años de trayectoria profesional, de trayectoria artística, con una exposición Bipolaridad Visual en el Museo del Estanquillo. Ellos tuvieron su primera exposición profesional artística en 1984 y han participado desde entonces, para regocijo de todos nosotros en la actualidad, en múltiples mesas redondas y mediante una gran cantidad de performance. Estoy hablando de escritores, estoy hablando de escultores, estoy hablando de pintores, estoy hablando de una dupla fantástica en la expresión cultural popular de nuestro país. Ellos son Marisa Lara y Arturo Guerrero, Siameses Company. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar venir a conversar. Es un deleite. Gracias, igualmente es un placer estar aquí. Muchas gracias. Es un doble gusto porque fíjense que en el cine en ocasiones uno acude a una película que está dirigida por dos personas, generalmente hermanos. Esto se ha visto con mucha frecuencia. Los Taviani, los etcétera, ¿no? Coen. Los hermanos Coen, etcétera. Y yo me pregunto, a partir de la dificultad que implica dirigir una película, ¿cómo se armonizan dos pensamientos? ¿Cómo se armonizan dos trayectorias? ¿Cómo se armonizan dos personas con su propia vida, con sus propias experiencias? Y tratándose como hermanos, tratándose de hermanos, a lo mejor esto se puede resumir con la simpleza de que han vivido juntos desde que nacieron o están toda la vida juntos. Pero ustedes han llevado eso a las artes plásticas y a la cultura popular en México. ¿Cómo dialoga el uno con el otro para crear una obra común? Bueno, en realidad nuestra aventura artística empezó como un proceso de autoconcepción, de autoengendramiento. Nos parimos a nosotros mismos y uno al otro. Estoy hablando de la autoconstrucción de dos creadores que decidimos emprender el camino de nuestro trabajo artístico a la limón, trabajando simultáneamente juntos la misma obra, pero a partir de preocupaciones que siempre existieron de manera común. Las preocupaciones y las inquietudes no solamente estéticas, antropológicas, filosóficas, literarias que han permeado nuestra obra a lo largo de 40 años de trabajo profesional, pues lo expresan. Nosotros, además de ser los, digamos, ejecutores materiales de las obras que pintamos, de las esculturas que hacemos, de las fotografías que tomamos, de los performances que desarrollamos, somos también los curadores. Es decir, somos los creadores conceptuales de nuestro planteamiento. Qué bonito porque es crear al artista. O sea, el artista, el personaje, digamos, es este siamés y es el siamés el que ha desarrollado la totalidad de la obra. ¿Es así? Efectivamente, nuestro personaje siamés, que bueno, en algún momento nos transformamos y nos volvemos siameses, así con una serie de, digamos, como de trajes que nosotros mismos hemos creado, precisamente es nuestro alter ego. ¿Por qué? Porque refleja cómo trabajamos sobre la obra, cómo la transformamos. Al mismo tiempo, trabajamos sobre ella, la pintamos, la diseñamos, digamos, hice escultura, modelamos, etcétera, fotografía. Yo fotografía a la siamesa, ella me fotografía a mí, o los dos nos fotografiamos en automático, nos caemos, etcétera. Creamos toda una especie como de teatro alrededor del propio personaje, porque es lo que nos representa a nosotros mismos. Así es de que hasta cierto punto somos los hijos de los propios siameses. Y los siameses son nuestros padres. Son nuestros padres y a la vez nuestros hijos. O sea, nos parimos a nosotros mismos. Bueno, es la historia de la creación, ¿no? Sí. De Dios es hijo de la Virgen María y la Virgen María es hijo de Dios también. Pero también tiene que ver mucho con esta idea del banquete de Platón, cuando Aristófanes refiere que en el origen los seres humanos éramos así como unas bolas redondas y que teníamos por un lado un sexo, por el otro lado el otro, y que bueno, narra todas estas peripecias maravillosas en la literatura griega, de la cual también nosotros abrevamos. Y lo digo porque así como ha sido la cultura popular un baluarte
para nosotros muy querido y muy apreciado, lo ha sido también la llamada alta cultura de la que provenimos. Nosotros tenemos una formación intelectual y cultural, somos egresados de la Esmeralda, tenemos un posgrado en París, es decir, nos viene el abrazo entre ambos polos de la cultura de una manera muy natural, porque no hay una división en donde esta es la cultura popular, o sea, para nada. Realmente la cultura es un fenómeno muy complejo que resume y que aglutina polos a veces contradictorios de ambas manifestaciones culturales, de cualquier manifestación cultural. Por eso nuestra exposición en el estanquillo se llama bipolaridad visual, porque refleja esa bipolaridad que nosotros vivimos desde siempre y que expresamos además en nuestro propio planteamiento. O sea, asumimos de manera gozosa nuestra condición patológica de bipolaridad. Claro, y es precisamente cómo se integra a todo tipo de conocimiento y todo tipo de sociedad. De hecho, la forma de explicarle quizá a una persona que sea la cultura es precisamente esta combinación de pautas, de planteamientos, en algunas ocasiones contradictorio, pero que a partir de ello también genera o engendra nuevas posturas, nuevos cuestionamientos, etcétera. Es muy bonito esto que me comentan. Y quisiera preguntarles sobre la parte nodal de este programa en donde hablamos sobre cine a dos artistas visuales que yo sé que son cinéfilos y que han tenido también influencia de este quehacer. Quiero irme a la infancia. ¿Cuál recuerdan que fue la primera película que vieron o que les haya marcado, que les haya provocado alguna emoción? Y después, ¿cuál fue la primera película que vieron juntos? Uy, ay, pues está muy sabroso eso, porque en realidad, bueno, es curioso. Muchas de las películas de nuestra generación que nos tocó vivir estaban hechas por algunas productoras que eran demasiado comerciales, no nos llamaban mucho la atención. Pero era curioso. De las películas cuando, bueno, algo que recordamos, ¿verdad?, que vivimos juntos, es chistoso, pero fue precisamente El Rey del Barrio. El Rey del Barrio, porque Tintán tiene toda esa cuestión de ser como para todas las edades, ¿no? Y pues nos parecía realmente, tanto a la siamesa como a mí, un personaje que cubría todos los ámbitos que nosotros como pequeños buscábamos. Alguien interesante, alguien inteligente, alguien con chispa, con movimiento, digamos, de capacidad de respuesta verbal, etcétera, y que además siempre era como una especie de ganador, ¿no? O sea, Tintán siempre la llevaba de ganar aunque le fuera mal, pero además sabía bailar muy bien, sabía cantar. Entonces era como una serie de expectativas, ¿verdad? Al mismo tiempo y paralelamente, tú recordarás, así con ese entusiasmo con el que podíamos ver a Germán Valdés realmente haciendo una actuación fascinante y bailando, al mismo tiempo podíamos observar, y ya en la adolescencia, de manera muy atenta, las intimidades de Ingrid Bergman con su actriz magnífica Liv Ullmann en esos escenarios absolutamente existenciales. Por eso digo que siempre es un compás entre un extremo y el otro. Y así como hemos visto la cinematografía mexicana que nos ha robado el alma y que ha sido escuela emocional nuestra, lo mismo ha pasado con Tarkovsky, lo mismo ha pasado con Pasolini, con Fellini, con Peter Greenaway. O sea, es una sensación global la que cobija nuestro trabajo artístico basado en una cinematografía universal, internacional e intemporal. Claro. Voy a entrometerme un poco en su vida privada. Ustedes cuando se conocen, a lo mejor es un cliché, pero las personas cuando se conocen y tienen alguna pretensión de estar más cerca de la persona, de involucrarse un poco más con ella, van al cine. La representación del cine generalmente en el propio cine es eso, ¿no? Es el encuentro. O a veces en la sala de cine una persona mira a otra y ahí se da el clic. ¿Ustedes hicieron lo mismo? ¿Qué películas fueron el pretexto para comenzar una relación? Pues hubo muchos momentos alrededor del cine. Bueno, déjame solamente decirte que alguna película
hacia la infancia fue obviamente El Mago de Oz. Sí, Aunque ya un poco se estaba presente, aunque era de los años 30, ¿verdad? Pero esa parte donde se transforma de blanco y negro a color, etcétera. Los zapatos. Los zapatos, y además decías, oye, hicieron los años 30. O sea, era la música. Finales, sí. Es la mamá de Judy Garland, ¿no? No, de Liza Minnelli. ¿De quién es? Es Garland, ¿no? Me parece. Sí, bueno, Sí. es la madre de una diva importante, ella misma una gran diva, pero todo la construcción de la fantasía es de una calidad óptima, ¿no? Sí, bueno, además eso siempre se trae un mundo, digamos, donde los animales cobran vida, objetos, el hombre de hojalata, todo eso. Es una, digamos, es una película hecha de una manera muy inteligente y creo que va a ser pues, para muchos años, va a continuar su... Pero volviendo a tu pregunta, bueno, pues sí, nos íbamos a la sala Fósforo del Chopo, ¿verdad? Que era puras películas de vanguardia. Y a la Cineteca. Y a la Cineteca, ¿no? Aquella primera Cineteca, la que después se quemó ahí en Calzada de Tlalpan, pero en Churubusco, ¿no? Y bueno, eran espacios como de buscar un cine, digamos, de experimentación diferente, ¿no? Y la experiencia era fabulosa, ¿no? Porque yo me acuerdo la sala ahí en el Chopo, era chiquita, toda incómoda, etcétera, muy pequeña. Y era una pantallita, ¿no? Así como muy a la francesa, digamos, salas pequeñitas. Y bueno, la Cineteca ya era un poco más emocionante verlas de una manera, una dimensión más amplia. Pero sí, digo, sí hubo más bien complicidad de qué película nos vamos a ver, que porque el cine tiene esa parte para nosotros muy hermanada, ¿no? El mundo de la fantasía. Ahí te acuerdas, descubrimos Metrópolis de Fritz Lang, que fue un descubrimiento fascinante. Por supuesto, Chaplin, tiempos modernos, eran imágenes muy fuertes, muy significativas, que iban formando nuestra educación emocional, ¿no? La educación emocional, la educación del corazón, porque las emociones se educan y el arte trabaja para ello. Es el puente, como lo decía el escritor y poeta alemán Schiller, muy amigo de Goethe, que además tenía una teoría del color increíble, el propio Goethe. Schiller decía que el puente entre la inteligencia y el corazón es la educación artística. Y ahí entra el cine, la literatura, el teatro, las artes visuales, la música, la danza, etc. Y además queremos decir de que, bueno, Metrópolis pues se expresa desde el punto de vista pictórico, el expresionismo, ¿no? Sí. Desde el punto de vista pictórico, ¿no? Y tiene esa parte también un poco alrededor de Caravaggio, también de claroscuros intensos, ¿no? Muy dramatizados. Pero bueno, sí había una relación ya desde entonces entre la pintura y estas películas que nos hacía como también emocionarnos mucho, porque la habíamos relacionado con elementos pictóricos, ¿no? Claro. Hay algo ahí en las películas que han mencionado, Metrópolis, entre otras, El Mago de Oz, desde luego, de animación. No animación en el sentido formal del término, sino de brindarle un alma a todo lo existente, ¿no? O sea, como de animar. Eso a veces se percibe también en su obra. Un carro que puede parecer estar bailando y al mismo tiempo estar estático. Hay todo un juego animado en la obra de Siameses Company. ¿Qué relación tiene entonces esta disciplina, el cine, con las artes plásticas? Uy, pues aquí... Es ¿verdad? muy estrecha, como la tiene con la literatura, como la tiene con todas las artes. Es que las artes son un universo muy complejo y muy polifacético, muy heteróclito, muy heterogéneo de manifestaciones, de soportes. Y en ese universo yo creo que a nosotros en lo particular nos ha gustado mucho hacer un tejido de conexiones entre todo ello. Y fíjate que aquí quisiera yo complementar también con esto. Esta animación, ¿de qué proviene este contacto que buscamos nosotros con el público a través de nuestra obra? Es precisamente por esto. Sentimos que la obra debe de transformarse en un ser vivo.
cuando se transforma en un ser vivo, no es una cosa, un objeto, comunica emociones. Y la gente refleja sus emociones en la obra y da su propia interpretación personal de todo. Entonces se anima, cobra vida la pieza, ¿no? Pero también nosotros tocamos en una parte importante de la exposición el mundo de los otros que están animados, ¿no? ¿Cuáles son? El mundo de los animales. Uh-huh. Hay toda una serie gigantesca que tocamos en esta exposición porque los animales son el alma del planeta, junto con las plantas, los árboles y de paso nosotros, ¿no? Pero todos conjugamos una interrelación de vida en un planeta que está vivo. Y en ese sentido, nosotros reflexionamos sobre la importancia de comprender la vida y el arte como una pieza fundamental de energía, que no puede parecer muy místico, pero no, es real. Somos una energía de un planeta, una pelotita flotando en el cosmos, ¿verdad? Con algo que es increíblemente maravilloso, que es la vida y la civilización. Entonces, por eso es que está presente y es fundamental, además de este auto que camine, que se vuelve como si fuese una enorme, como casi cucaracha gigante, ¿no? Un poco aludiendo a Kafka, pero festiva, no con miedo, ni mucho menos, ¿no? Y va bailando en vez de es un Volkswagen donde salen músicos por las ventanas y de las defensas salen unas maracas y en vez de llantas van unos pies bailando danzón sobre los edificios. Eso es precisamente, ¿no?, la alusión de que en nuestra imaginación está la posibilidad de animar el mundo que nos rodea o dejarla sin movimiento y muerta. Entonces es una relación intensísima entre imaginación, ¿no?, y creatividad. ¿Para qué? Para buscar una manera también de sanación como sociedad a través del arte. Es una combinación magnífica que me lleva a la pregunta: ¿no han planteado una película también animada a partir de ese tipo de planteamientos? Lo acaba de narrar casi de forma móvil, ¿no? Un carro en donde hay maracas, que es la pieza que conocemos en el estanquillo, que conocimos en el estanquillo, que camina sobre los edificios y que hay un trasfondo de noche que tiene como un espectro rumbero por ahí, como una concepción visual llevada al cine puede ser también muy interesante. Porque, perdónenme, no todas las animaciones en la historia del cine han sido iguales o han tenido uniformidad, ¿no? Se aprecia también ahí el carácter de los artistas. Sí, claro. Por supuesto que sí. De hecho, nosotros trabajamos de una manera un tanto singular. Como compartimos las mismas lecturas, las mismas películas de Evo desde hace muchos años, entonces tenemos siempre un material muy fresco y muy agradable para discutir y evaluar entre los dos, a veces hasta con encontrados puntos de vista, y de eso se trata. Esa siamesitud nuestra no implica que seamos iguales. O sea, en la desigualdad encontramos nuestra igualdad y en la igualdad encontramos nuestra desigualdad, porque además somos muy parecidos, pero hay en realidad la cuestión de que somos absolutamente diferentes uno del otro, completamente diferentes. Y hemos trabajado también elaborando una especie de guión cinematográfico cuando hacemos unas series. Nosotros no nos ponemos a trabajar nomás así porque la musa me inspiró cierta cosa. Nosotros recogemos ideas, las vamos trabajando, las vamos gestionando emocionalmente, elaborando, vamos armando un rompecabezas con una especie de guión cinematográfico, como una especie de storyboard. Entonces ahí vamos ya visionando los ritmos de la serie en un electrocardiograma en donde queremos que haya, por ejemplo, piezas pictóricas que expresen una condición muy espiritual, muy casi mística. Y luego vamos a otras que expresan una crueldad terrenal enorme. Y luego pasamos por otras que expresan, por ejemplo, una ternura gigantesca, porque estamos seguros, y lo decimos cada vez que hacemos una visita guiada en el museo, que una de las emociones más poderosas, que no tiene la exaltación de los celos, que no tiene el discurso del amor que de tanto peso, no tiene ese discurso, pero es la más poderosa y se llama la ternura.
La ternura es increíble. En el cine, ahorita estaba pensando en una relación entre la ternura y la animalia que tú decías, Siames, en aquella película que nos marcó enorme que se llama Umberto, del el cine italiano del Umberto neorrealismo, Umberto D, que es la historia de ese señor con su perrito y eso, que es verdaderamente... Spike. Sí, es el perrito. Se lo pone así con un sombrero. Esa es una Sí. cosa, es para decir solamente una imagen que me viene del cine en donde se conjugan ternura y animalia. Y entonces... O ternura y brutalidad en Sí. de Julieta Machina. Machina, la De Fellini y la Strada. La Estrada, ahí también es Ay, una cosa, ¿no? Entre los dos elementos sobrecisivos. Tremenda eso, ¿no? Entonces nos han emocionado mucho esos contrastes a veces, y en el cine los disfrutamos enormemente, porque vemos con ojos muy atentos. El cine en toda su multisensorialidad, en la música, es que es imposible no pensar o no evocar a Ennio Morricone, es imposible no ubicar a Chico Buarque en Bye Bye Brasil, es imposible para nosotros desligar la música de las escenas. El elemento sonoro auditivo es muy, muy importante. Ahora que menciona la música, si la película Marisa Lara, Arturo Guerrero o la película Siameses Company estuviera musicalizada, ¿qué escucharíamos en la película de La vida siamés? Tal vez lo que hemos estado metiendo en los reels, ¿no? Escucharíamos ópera, escucharíamos a Verdi, escucharíamos La Traviata, escucharíamos rock, a Joe Cocker, escucharíamos Rita Mitsuko, rock francés contemporáneo, también escucharíamos Sut Sut y también Cantando bajo la lluvia con Jan Kelly, que es sello en la memoria visual. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Ahora que escuchamos Cantando bajo la lluvia, ¿existen musicales que a ustedes les provoquen emociones, les evoquen recuerdos? Pues muchos. Los musicales son uno de los, digamos, sobre todo, bueno, a veces los argumentos son un poco así sosos, ¿no? Pero la parte importante son la parte musical. Es la música. Uy, ¿No? sí. Entonces, bueno, hay muchos, bueno, ya la Siamés ahorita dijo Cantando bajo la lluvia, pero en muchos musicales hay una mezcla muy, muy loca del musical mexicano que se vuelve película, ¿no? Donde se junta rumberas con drama, con circunstancias urbanas, melodrama, más que nada. Y bueno, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, muchas películas como donde actúa Ninón Sevilla son sensacionales, donde actúa Meche Barba también. Bueno, inclusive, pequeños musicales, muchas de las películas de Tintán, ¿no? Esta película, sí, donde cuando bailan. es que Escuela de Señoritas, no me acuerdo cómo se llamaba, Sí. donde baila con Meche Barba y están todas formadas y todo eso. Realmente es una sección de un musical, ¿no? O Víctimas del Pecado, ¿no? Sí. Con la Ninón y este actor, ahorita se me va el nombre, que baila de como pachuco, sensacional. ¿El malo? El malvado, ¿no? Que además después sale de ahí del cabaret y le dice, habla en francés con una chava que está en el farol. que está ¿Cómo se trabajando llama ahí. Gran actor mexicano? ¿Es Rodolfo Acosta? No. Sí. Él. Es Rodolfo Acosta, ¿no? Rodolfo Acosta. Rodolfo Acosta, esa. Sí, Rodolfo Acosta. Rodolfo Acosta. Entonces baila muy. O en El Suavecito también, ¿no? Que es el otro actor que también. Esta parte, digamos, musical, bueno, Sot Suite realmente es un musical. Es una delicia. Pero también Es los una musicales delicia. norteamericanos de los años 30, 40, en donde hacen esas formaciones increíbles De con fuentes. con los seres humanos moviendo al mismo tiempo las manos o las piernas o las cabezas. Son fascinantes visualmente. Sí, que no solamente está en lo musical, sino también en lo coreográfico. Sí, es increíble. En lo coreográfico, en el movimiento de cámaras, ¿no? Que toman unas, no sé cómo lo hacían en Con aquellos agua. años. Los que desde están arriba, nadando, desde aquella abajo, película ¿no? en el agua. Sí, que Coreografiando. una coreografía ahí. En albercas. Hay muchos, desde el punto de vista música y digamos, y cine, pero música y artes visuales siempre han sido complementarias, ¿no? Y bueno, nosotros siempre, cuando estamos pintando, trabajando, ponemos música.
¿no? De todo tipo, y luego nos ponemos a bailar, finalmente a veces se nos olvida continuar con la obra y nos ponemos a baile hasta que nos cansamos, ¿no? Y acabamos súper agotados. Y bueno, ir a un salón de baile es padrísimo para nosotros, ¿no? Pero también la música que no es para bailar y para ponerse eufórico, aquella música que te va llevando por el cine o por las artes hacia túneles existenciales muy complejos, música que despierta los sentidos de otra manera, bueno, la música de Cinema Paraíso es una cosa bellísima, igual, ¿no? La música de otros filmes, ¿no? En donde el elemento, bueno, la música de Silvestre Revueltas en películas mexicanas. En redes, ¿no? Está ahí, ¿no? Que además es como medio neorrealismo mexicano, porque muchos de los actores, pues son gente no eran actores naturales, ¿no? Como el de Ladrón de Bicicletas. Como en el neorrealismo, sí, el Ladrón de Bicicletas. Sí, exactamente. Entonces eso es un poco... Yo creo bueno, hay varias películas mexicanas donde actúan gente que no son actores, pero ahí se ve particularmente, se siente una naturalidad con la música de Silvestre Revueltas, pues es verdaderamente como una joyita, ¿no? Y Y si ahí te sigues con la fotografía de Gabriel Figueroa. Sí, hombre. Que a la vez había brevado de Manuel Álvarez Bravo y que lleva la fotografía en el cine a un plano en donde estás viendo también ese sabor de los murales del gran José Clemente Orozco, estás viendo las murales de David Alfaro Siqueiros, de Diego, la gráfica de Leopoldo Méndez, o sea... Sí, en el Rebozo de Soledad, ¿no? Por ejemplo. Que comienza la gráfica claro. de Leopoldo Méndez, buenazazo, de los más impresionantes excelsos grabadores que ha habido en México. Y digo, hay otros, pero él es uno de los maravillosos. Y bueno, la fotografía de Gabriel Figueroa, ¿no? El guión de Silvestre Revueltas, ¿no? De todo esto, ¿no? La parte, digamos, precisamente de Arturo de Córdoba, que es interesantísimo desde el punto de vista visual, que se toma desde la entrada de Bellas Artes, pero se ven las columnas sin verse Bellas Artes, y al fondo se ve la construcción de lo que era la arquitectura de vanguardia de la torre latinoamericana. Se ve la relación entre tradición y modernidad. Así es. Y luego va caminando, o sea, hay cosas no dichas que son simbólicas por ahí, por la parte de la Alameda Avenida Juárez, y pasa por el Hotel del Prado. Entonces es una película del 52, pero dentro, en 47, acaba de inaugurar Diego su mural de una tarde de... Sueño de una tarde paseo dominical en Alameda. Maravilloso. Y entonces sigue caminando, ¿no? Entonces pasa por la historia y entra supuestamente a un hospital privado pero que es el edificio de Seguro Social que está en Reforma, pero ahí se ve un pedacitito, malas patitas de la águila, que es un mural gigantesco maravilloso de Camarena. Entonces en un ratito, te van contando la historia, digamos, o lugares simbólicos desde el punto de vista de la cultura de aquellos años y que siguen presentes hasta hoy. Bueno, ahora ya pasó el mural enfrente, ¿no? De Diego, pero en un ratito son elementos que están ahí, ¿no? Si tú los ves y lees la ciudad y ves, todo tiene un significado, ¿no? Porque además vas por Avenida Juárez y te pasas un salto en el tiempo, ¿no? Y te vas de regreso y entras a Juárez y vas caminando unas cuadras y te paras frente a la iglesia de la Profesa, volteas del lado derecho y ves exposición de los siameses. Bipolaridad visual. Sí, es un magnífico paseo se complementa tiempo. Todo, sí, claro. Sí. De lo prehispánico a lo contemporáneo. Sí. Los siameses acaban de narrar no solamente un viaje en el tiempo, sino una historia del cine a través de los murales que se observan en algunas películas, sobre todo de la época de oro del cine mexicano. Y quería preguntarles, porque hay algunos temas que han quedado como oportunidad. En los años 50 hubo mucho ánimo en el cine nacional por mostrar el salón de baile, el cabaret, la rumba, le digo yo, con actrices precisamente como Ninón Sevilla, como Meche Barba, como Rosa Carmina, como María Antonieta Pons. El argumento se nutre del espacio, que es el salón, se nutre de la música mediante las ideas de las canciones, se nutre del cuerpo con la belleza de estas
actrices que generalmente son víctimas del deseo que tienen algunos hombres y no siempre son prototipos de buen hombre. ¿Qué pasa con el cine después? Que deja de poner atención en lo festivo, en la comunidad, y se vuelve un cine prácticamente de alcoba. Un cine en donde lo que importa más bien es una relación de pareja y los dramas se convierten entonces en dramas familiares, digamos. Sí, de y alguna existenciales. manera. Y existenciales. Sí, sí, yo recuerdo, por ejemplo, películas ahí bien importantes que ya no están en esa década, en esos años de los 50 que ni nacíamos nosotros. Por eso a nosotros nos han gustado a través de la memoria cultural que existe, pero no somos contemporáneos a ellos. Después, lo que sí ya recuerdo es el cine de Sergio Oljovich, de Jorge Fons, de Jaime Humberto Hermosillo, en películas que fueron muy impactadas, El lugar sin límites, de Jorge Fons, la del 68. Distinto Rojo Amanecer. Amanecer. Rojo Amanecer. Rojo Es que Distinto Amanecer es con Andrea Palma. Sí, de Julio Bracho. Pues ahí van Julio diferentes, Bracho. sí. No. El Castillo de la Pureza. O sea, sí hay una parte del cine. Los albañiles de Jorge Fons, Claro. que es una super película. Entonces entra a una etapa, curiosamente, hay mucho que rescatar, aunque paralelamente sabemos que se dieron unas décadas, o no sé si décadas completas, con un cine también comercial muy malo, muy chafa, Muy comercial. muy comercial, pero paralelamente existían estos autores que estamos citando que seguían trabajando y seguían formando también la educación, volvemos a lo mismo, la educación emocional de muchas generaciones que veníamos en los años 80, es decir, sí lo marcaron. Sí, pero yo creo que también lo que pasa es que son diferentes momentos históricos desde el punto de vista de la cultura, ¿no? Por ejemplo, hay un cine influenciado por los muralistas, ¿no? No es que estuvieran ahí, pero estaban presentes. Inclusive algunos pintores como Günter Gerson. Cómo no, contribuyó mucho a todos los elementos de escena. Sí. Exactamente, la escenografía Sí, y cómo todo no. esto. Pero en aquel momento era una ciudad de migrantes, en la mayoría, digo, siempre ha sido migrantes la Ciudad de México, pero del interior de la República, que no sé por qué se le dice en interior, más bien el distrito es el interior de la República, pero bueno, así se le ha mencionado. Y es ese momento en que es el tránsito de un gran sector de la población que viene del campo a la ciudad. Pero se vive de otra manera la ciudad, se crea toda una presencia, digamos, del urbano, pero que además a veces en muchos momentos en las películas lo vuelven como un cliché de como el hablar, ¿no? Así, ¿no? Sí. Por ejemplo. Pero que no era tanto Ya, así, manerado. pero de alguna manera sí había otra forma pero también hubo un cliché de cómo hablaba la gente del campo, ¿no? Sí. De los pueblos originarios y tampoco, ¿no? Tampoco. Pero, o sea, el cine crea también su propio sentido del sonido para tratar de comunicar a los demás, supuestamente a la gente del campo o los pueblos originarios y las gentes urbanas. Ahí entra el Y Indio ahí Fernández. entra de manera sensacional y bueno, pues enamorada, ¿verdad? Que hay unas tomas increíbles, todo el planteamiento, cuando María Félix se va a dar clases, ¿no? Y los murales en la... Y entra por el Palacio Nacional, Claro, Palacio y supuestamente Nacional. habla con Río Cárdenas. Escondido. Sí, Sí, Río Río Escondido. Escondido, y supuestamente habla con Cárdenas y se ven los murales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay toda una presencia diferente. O sea, ahí sí sucede algo. La vida es colectiva, también en la vida urbana. Entonces están los grandes éxitos, ¿no? De Pedro Infante, ¿no? Nosotros los pobres, ustedes los ricos, Pepe el Toro, ¿no? Están ahí como la gran escuela de formación. Pero resulta que después viene como que la ciudad es demasiada gente y la gente se va directamente a sus espacios más personales, como las películas que mencionaba aquí la siamesa, ¿no? Claro. Que es necesario y complementaba dos elementos diferentes de una etapa histórica. Cuando mencionaban de un cine de poca profundidad, llamémoslo así, posterior al cine de Jorge Fons, de Arturo Ripstein, de Jaime Humberto Hermosillo, de Sergio Oljovich, hablamos del cine mexicano de ficheras, ¿no? Un periodo de mucho éxito comercial, es decir, los productores hacían además películas como churros, ¿no? Tantas al mes, quizá 2 películas al mes,
muy taquilleras, pero carecen quizá de cosas que el cine anterior había legado. ¿Qué es eso que abandonó este tipo de cine y que sí encontrábamos, por ejemplo, en las propuestas de películas como las de Gabaldón, el Indio Fernández, Julio Bracho, que hemos mencionado, o en la de los directores de los años 70? Híjole, es complejo. Pasaron muchas cuestiones en el mundo. Pasó la experiencia de las guerras diferentes que se iban suscitando y que iban marcando además a la población, a la civilización internacional. Creo que no solamente en el cine, sino en muchas artes parecía que de repente estaban tan revueltas las aguas que no se sabía muy bien y que corrían paralelamente expresiones de suma calidad con expresiones que no lo eran tanto. Pero yo pienso que es parte del reacomodo cultural que siempre se seguirá dando, y en ese reacomodo cultural siempre hay perlas. Siempre hay, en todas las manifestaciones hay perlas. En el caso nuestro, por ejemplo, hemos vuelto mucho los ojos a la literatura y a la filosofía para encontrar justamente el rumbo que a veces en el cine parecía un poco diluirse a nivel nacional, porque no a nivel... Eso no sucedía en el mundo. Hay joyas allí que nos han permeado, que nos han emocionado y conmovido, que son producciones de Europa, de Estados Unidos, bueno, de Japón, de muchos lugares. Pero justamente en ese río revuelto, en toda esa cuestión, armar ese rompecabezas extraño, yo pienso que siempre se encuentran manifestaciones vitales, críticas, rebeldes, inteligentes. Nada más hay que buscarle a veces un poco, ¿no? Pero las hay. Sí, pues en esa etapa también se crearon como Hermosillo, por ejemplo. Me acuerdo de la película María de mi corazón, ¿no? Sí. También hubo momentos, pero ya no fue tan generalizado. Bueno, nosotros, digo, también es que el cine es una industria, ¿no? Es muy pictórico, nos encerramos en nuestro taller y hacemos nuestras cosas como se nos antoje. No necesitamos, digamos, una infraestructura enorme, gigante, y tal vez eso pesó mucho. Los apoyos cayeron probablemente, la gente talentosa ya no tuvo oportunidades, pasaron seguramente muchísimas cosas, pero bueno, en literatura también sucedieron muchos avances y se mantuvo independientemente de lo que estaba pasando en el cine, porque bueno, para también escribir, que también es un enorme esfuerzo, pero no necesitas toda una industria, ¿no? Y bueno, tal vez emocionalmente pasó algo que también tuvo que ver con el 68, ¿verdad? Donde mucha gente pensó que digamos, que no había alternativas. Pero también se creó a partir del movimiento del 68 un nuevo tipo de cine, una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? De pensarlas. Y bueno, y ahí va, hasta la fecha, bueno, pues hay grandes cineastas maravillosos mexicanos, ¿no? Y se ha recuperado mucho con estos nuevos cineastas que ahora ya se están volviendo mayores maestros de otros más chavos. Pero hay muy buen cine mexicano. Muy buen cine, y además a nivel de documentales, yo creo que es como una fuerza muy enorme que tiene el cine, como una especie de reserva inmensa. O los cortometrajes, ¿no? Que son que son de una vitalidad y que, como no necesitan mucho, ¿cómo te diré? El compromiso no es con una gran industria, entonces se va con toda la libertad, y la verdad que hemos visto montones de cortometrajes súper maravillosos, y documentales que dices, híjole, ¿no? ¿Cómo le hacen? Así como que quiere uno sustituir grandes películas por ellos, ¿no? Uh-huh. El documental quizá porque es una especie de materia prima nacional, ¿no? Porque así nace el cine mexicano, mediante documental, y tiene como un primer evento importante la Revolución Mexicana, y ya existe el cinematógrafo para capturar ciertas imágenes. Y he leído que a una trayectoria literaria en la novelística robusta la antecede una advertencia en la cuentística. Posiblemente estemos ante un futuro periodo en el largometraje, advertido por los cortometrajes.
Y ahora que mencionaban que hay muy buenos directores y muy buenas películas, ¿qué es lo que rescatan cuáles son esas perlas del cine mexicano contemporáneo que ustedes? Ay, pues una que se me viene rápido es el Pinocho, De Guillermo del Toro, claro, Pinocho. es una joya esa película, es muy compleja, es muy hermosa, es muy trabajada. En general todo el cine de Del Toro es un cine muy inteligente y muy pulido, ¿no? Y de sus congéneres igual, o sea, Roma. Roma es una pieza muy buena, por supuesto. Y claro que podemos ir recorriendo. Es que hay tanto que realmente uno puede pasársela muy bien viendo cine mexicano contemporáneo. Sí, es un renacimiento ahorita, yo siento, o sentimos muy fuerte, pero bueno, es el momento de narrar cosas, de contar historias, ¿no? Nosotros lo hacemos en esta exposición, que de hecho vamos a hacer a nuestra manera, como una especie de experimento, nuestro propio documental sobre la exposición. Va a salir muy loco, va a salir en función, digamos, de nuestra propia idea de cómo construir un documental de nuestra propia expo y de nuestra propia vida, ¿no? Y con elementos súper simples, ¿no? Con celulares, etcétera. Porque, bueno, el compromiso que tenemos nosotros es digamos, es con nuestro proyecto. ¿Quién mejor puede narrarlo que nosotros a través de 40 años? Que hemos tenido luces, oscuridades, nos ha ido bien, nos ha ido de la fregada, en fin, de cómo es el arte, cómo se crea arte, ¿no? Entonces lo vamos a hacer de una manera muy sencilla y lo que vamos a hacer simplemente es como componemos una exposición, un cuadro, ¿no? El montaje lo vamos a hacer de esa manera. Va a salir algo raro, extraño, pero muy personal. Un híbrido. Un híbrido completo. Claro, no, total, pero muy ¿no? bonito. Ahora que lo mencionan, me gustaría también conocerlo, porque ya se enfrenta uno a la obra, a la conversación y después a la película, pues, que Claro, integra diversos. Claro, estamos en un momento en que las transdisciplinas y los híbridos toman la batuta, porque realmente las fórmulas de que de aquí para acá termina esto y de allá para acá y al derecha e izquierda nada más y el centro, no, todo es relativo y todo se conjuga. El mismo libro es un híbrido. Es un híbrido, es un poco, no es ni autobiografía, es un poco Ese ficción. libro que acabamos de escribir, no lo has dicho. Ah, pero bueno, tú No, está bien. Bueno, es un libro que acabamos de escribir, te lo comentamos fuera de cámara entonces, en relación a esta exposición del estanquillo. Y bueno, es un libro de literatura, ficción, ¿qué se puede decir? No es ni autobiografía, es una serie como, ni tampoco es novela, pero a la vez sí es novela. Es una cosa muy rara, es un libro, además es una especie de libro de arte porque está, digamos, también complementado con un montón de imágenes de nosotros. O sea, y lo escribimos entre los dos al mismo tiempo, lo diseñamos entre los dos, lo presentamos de una manera muy loca, porque el libro lo presentamos en un embarazo de los siameses y se corta en cordón umbilical junto con toda la gente que estiran un hilo, ¿no? Y vamos a cortar el cordón umbilical, lo lanzamos al mundo para que ahora crezca por su cuenta, ¿no? Y todo, bueno, mucha gente llevó carriolas porque se pasó al niño que acaba de nacer, biberones, cosas por el estilo. Y sí fue una presentación también muy loca, diferente, ¿no? Y bueno, ese libro, pues sí, es a la vez un libro como libro de artista, porque tiene una serie de imágenes que también están pegadas, etcétera. Es un híbrido, igual como vamos a hacer este documental, que nosotros lo llamamos así, y va a estar muy loco porque está en lugares muy, muy extraños que hemos vivido nosotros, vamos a estar platicando como bipolares que somos entre nosotros, pero también con las pinturas, y las pinturas nos van a contestar. Ese es muy loco, sí está muy, pero hay muy materia, bipolar. hay Entonces, Nuestros invitados nos hablan de Bipolaridad Visual de Siameses Company, un libro que, como han reseñado, escribieron y que se compone no solamente de una reseña de las obras que han realizado los siameses, sino también una narrativa que complementa estas obras y que le dan un nuevo sentido, que resulta novedoso porque no es un catálogo de exposición, no es una narrativa aislada, sino es una conjunción
y eso hace el trabajo muy interesante. Vamos a poner al final del programa el correo en donde pueden solicitar este material para el futuro, para el deleite de todos ustedes. Y quisiera preguntarles si su película, más bien, si se hiciera una película sobre los Siameses Company, no en términos documentales, ¿cuáles serían las secuencias que no podrían faltar? Primero, el nacimiento en el huevo cigoto del cual surgieron los siameses, o sea, nosotros, y que eso fue a través de rascar en una fina fisura hasta que se quebró y brotamos. Ese es uno. ¿Otro? Pues otro, todo el proceso creativo, que es de hecho es un juego, reflexivo, pero es un juego. Siempre estamos jugando. La idea es crear a partir, digamos, de controlar los materiales, de utilizarlos para crear una nueva realidad, pero jugar con ellos para crear otra realidad, pero donde haya un compromiso enorme de que se vuelva como un ser vivo que le diga algo emocionalmente a los otros. Esta relación entre nosotros y los otros es fundamental, es donde vive el arte de manera intensa, es donde tiene sentido todo lo que hacemos. Esta aventura de 40 años, así como decimos en el libro, de un doble latido, de un corazón comprometido con el arte, para que el arte sea un elemento, digamos, de diálogo para construir civilización. Claro. Yo diría otra secuencia, ya ustedes me detendrán o le darán todavía más cuerda. Para mí sería indispensable que el siamés pase ahí por Ermita a recoger a un amigo de aspecto particular, cano, que se llama Carlos, pero le podemos decir Monsi, y lo llevan a un lugar Underground. Subterráneo, sí. Subterráneo, para ser testigo de Pedro Infante, porque no murió. ¿Por qué no nos cuentan eso? Bueno, en el libro justamente contamos varias historias que son historias entre la ficción y la realidad. Pero eso es cierto. Nosotros invitamos a Carlos Monsiváis, que fue muy amigo, un entrañable amigo nuestro, un maestro. Para nosotros estábamos muy chavos y realmente el descubrimiento de la obra de Monsiváis fue para nosotros el entender la ciudad, el país en el que vivíamos, de la tierra en la que estábamos plantados, eran muchas cosas. Entonces le teníamos realmente una inmensa admiración y mucho cariño. Lo invitamos un día y le dijimos, Carlos, vámonos a ver a Pedro Infante. Pero él vivía con un imaginario tan poderoso que nos sorprendió. Y dijo, bueno, vamos, ¿a qué horas pasan por mí? Pues pasamos a tal hora ya en la noche, porque esto es de madrugada. Y nos internamos por las calles del centro histórico, por la colonia Guerrero, y llegamos a un lugar que de día era una marisquería y de noche un lugar oculto, semiclandestino, en donde se daban cita los curiosos más curiosos del mundo intelectual y también del arrabal, naturalmente. Y entonces ahí llegamos con Monsi, atravesamos pasillos llenos de cascos de refrescos vacíos y entramos en un salón hermoso, iluminado, lleno de gente feliz, comiendo, cantando, tarareando las canciones justamente de Pedro Infante. Y todo el mundo esperando la aparición del ídolo. Y sí aparece él con su chorreada. Y aparece justamente ya no en el esplendor de los años que serían 50, ya con varias décadas encima, con su chorreada también ya un poco más cansados ambos, pero ahí estaba robando el corazón de la gente, despertando los aplausos enardecidos del público, las abuelitas haciendo cola para colgársele del cuello y besarlo, y un Monsi que cantaba con una entonada voz hermosa las canciones de Pedro Infante, y terminamos nuestro relato diciendo que de ese encuentro, cuando salimos a la calle, descubrimos una furtiva, traviesa y juguetona lágrima que se mecía en las pupilas de Carlos Monsiváis. Qué bonito.
Qué hermosura de relato y de experiencia, qué envidia. Sí. Empieza como un relato detectivesco, policíaco, en la madrugada, ¿no? Amigos, ir a un lugar que no está anunciado, obviamente, si es clandestino, nadie se puede enterar. Entran con una contraseña, tipo ojos bien cerrados, Sí. y después el deleite, la fiesta. Eso Qué es. maravilla. Es incluso el argumento de una película. Sí, ¿no? sí. Y realmente en ese libro conjugamos esas historias que queremos que la gente conozca, que queremos que la gente viva. Por eso estamos muy emocionados de que se lea el libro. De hecho, en el museo vamos a hacer lectura a voces entre los diferentes ángulos museográficos y la gente va a tener el libro y va a leer fragmentos desde el policía, el custodio, el amigo intelectual, la amiga actriz, el amigo músico, y van a estar leyendo fragmentos precisamente del libro in situ en el museo. No puede ser de otra forma. Bueno, ahí va a ser muy rico. Sí. Siameses han trabajado con la idea, una idea recurrente del luchador, que ha sido también un personaje recurrente del cine mexicano. Prácticamente un subgénero original del cine mexicano. ¿Qué les evoca el luchador? Bueno, el luchador para comenzar, pues es todo un elemento mítico donde está la máscara como la posibilidad de transformarse en otro. Es una especie de nahual hasta cierto punto, porque muchas se transforman en animales, otros en fuerzas, otros en energías. Nosotros, como siameses, como luchadores en nuestro personaje siamés, nos transformamos en felinos, eso es nuestro nahual. Y además somos como una especie de chamanes alrededor del arte, porque con este personaje creamos pues una serie de rituales donde el arte y el espacio museográfico se interrelacionan, ¿no? Y se comunican con la gente. Entonces desarrollamos performances que son como rituales del alma, del corazón, etcétera. Mira, y la gente entra en un proceso, digamos, de expresión y de comunicación muy intensa. Entonces, ¿qué es para nosotros el personaje como luchadores siameses que también tenemos? Es un dador de vida y de energía de alguien que se transforma en un otro, ¿no? Que lucha contra el mal. En el caso nuestro luchamos, digamos, contra la indiferencia y la apatía. Y el ring se vuelve el espacio ritual por excelencia. Y la gente, el corifeo griego, ¿no? Y todos se conjugan en una enorme obra de teatro. En ese terreno es donde también en un momento entramos en contacto con un amigo escritor, Víctor Hugo Rascón Banda, que escribió Máscara contra Calle, que además era pues una gente dedicada a la literatura, ¿no? Y ahí nos hicimos también, entramos en una interrelación de comprensión del significado de la lucha libre, cosa que también Monsiváis comprendía mucho. En el libro narramos, ¿verdad? Un momento en que saliendo de una mesa redonda a la que convocamos nosotros, que éramos unos escuincles, y estaban sentados Celia Cruz, Ninón Sevilla, Tongolele, Guillermo Bonfil Batalla, Monsiváis, y estaba el Hijo del Santo también. Y entonces nosotros narramos cómo el joven luchador enmascarado, cansado ya cuando le dábamos un raid a su casa en nuestro antiguo bocho, que era un bocho todo destartalado, sudaba desesperado del calor que tenía. Y entonces decía él, me voy a quitar la máscara. Y nosotros pegados al volante decíamos, te la quitas, no te preocupes, no vamos a voltear nunca a ver tu rostro. Y así hasta que lo llevamos a su casa. Éramos dos jóvenes admirando a otro joven y cumpliendo la sagrada premisa en el arte de saber guardar el misterio. La complicidad del amigo. Claro, y la complicidad con el mito. Claro, porque ese es el chiste, o sea, claro. Si tú no crees lo que está pasando en la lucha libre, pues no tiene sentido que estés ahí. Claro, que vayas. Entonces, todo depende del proceso de imaginación en el cual tú te involucras. Es como estar sentado ante una pantalla, ¿no? Si tú dices, ay, mira, estoy en un cine, mira quién es, ay, sí es una pantalla, mira, atrás de esos hay un montón de gentes de cámaras. No, pues tienes que pensar que hay una soledad, que el cuate está llorando ahí solito en la montaña, no sé hasta dónde, ¿verdad? Y ahí es donde la ficción e imaginación se interrelacionan para
que tú comprendas un proceso vivo de una forma de arte y también en literatura, mira, si no te metes en la literatura, en las letras, mira, este es un libro, es un papel, ¿verdad? Y son letras, no, pues no. Entonces tienes que volverte parte y eso tiene la lucha libre. Por ejemplo, narramos un momento en que pasamos por Monsi también para llevarlo a ver, pues, arenas de lucha por allá, por Iztapalapa, lugares que no era la arena del centro, ¿no? Ni la Coliseo, ni la Arena México, sino otras. Y bueno, vamos a esta nueva arena. Inclusive nos llevamos a veces a Alejandro Brito, que es el directorito del Estanquillo. En aquel momento, pues, él colabora también con Monsi y todo. Pero el hecho es que lo llevábamos a Monsi a diferentes lugares y una de esas fuimos a un lugar muy, muy loco, ¿no? Donde tú llegabas y dices, ¿dónde está la arena? ¿Dónde está la entrada? Puros carros amontonados, ahí todos destartalados. Y no, hombre, esa es la arena. ¿Qué es esta arena? Pues esta arena es un taller mecánico. Sí. Y el fin de semana es un espacio de lucha libre, entonces se vuelve un espacio ritual. La abuelita, ¿verdad? Vendía los boletos, ¿no? Ahí en una cajita, el nieto limpiaba las bancas, uno de las parejas de las parejas, el esposo, la hija, vendía otras cuestiones de palomitas, en fin, se hacía toda una estructura, ¿no? Entonces narramos cómo aquello se vuelve. Aquí el antecedente es, como mágico. Dicen los franceses, es la mise en scène, la puesta en escena de lo que narra el siamés. Está el espacio desplegado para el ritual, para la complicidad colectiva, para el teatro, para el cine, para la plástica, y ahí están los personajes, ahí están las emociones, y ahí está todo el ambiente propicio, ¿no? Claro. Pues todo eso, que lea el libro, ahí está. Ahí lo encontrarán. Y luego, ¿qué pasó con Monsi? ¿Cómo? Eso ya no se los en ese lugar de la lucha libre donde tienen que leer el libro. Perfecto. Ajá. Va a ser un buen pico ahí. Sí. Para dejarlo. Sí. Una pregunta más. ¿Qué hubiera pasado? Regálenme una respuesta como frase así nada más. ¿Qué hubiera pasado si Juárez no hubiera muerto? Pues sí, todavía viviría. Sí. Si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría. Sí. Exacto, ¿no? Ok, qué bonito. Hacemos una dinámica en Hoy en la Noche de que el invitado o invitada anterior dejan una pregunta para los futuros invitados. La pregunta que les dejaron es, ¿qué sueño o pesadilla les gustaría verlo convertido en una película? ¿Qué sueño o pesadilla? A ver, de pesadillas pues, tengo muchos sueños también. También el sueño. A mí me gustaría tener unas alas grandotas que compartiera con el siamés como en las alas del deseo de Wim Wenders. Ok, muy lindo, sí. Sí, me gustaría también como pesadilla pasar por todos los, digamos, las condiciones que Dante señaló, de los infiernos, los cielos y el paraíso, también con esas alotas, para comprender de una manera más compleja la naturaleza que el ser humano tiene y ha tenido a lo largo de su historia, que son seres absolutamente complejos y difíciles de entender. Un recorrido, sería una película, un road movie, ¿no? Sí, en un transatlántico, en un barco que nos llevara por tempestades, por naufragios, por recovecos, por impases, por muelles. Claro, qué bonito. ¿Y qué pregunta le dejarían al siguiente invitado o a la siguiente invitada? Uy. Bueno, pero ¿de qué área es, Farah? Ajá. Lo mismo, pregunta relacionada al cine, pero no podemos decirles ni quién es, ni a qué se dedica, ni qué edad tiene, nada. Bueno, yo le diría a la persona que viene después que expresara ante las cámaras la emoción más poderosa que le haya llegado al alma a través de una película, la más fuerte, inclusive la más truculenta, no necesariamente la más hermosa ni sublime, la más profunda. Ok,
Perfecto, muy bien, le vamos a hacer. Totalmente de acuerdo. Le vamos a hacer entonces esa pregunta. Yo les agradezco mucho por esta conversación, por haberse dado el tiempo de platicar sobre cine. Me quedo desde luego picado porque yo quisiera seguir conversando, pero estoy seguro que no va a ser la última ocasión que nos veamos y que podamos compartir. Yo vivo muy cerca de donde vivía Mont, si pueden pasar por mí en las madrugadas. Ah, ¿también? Sí, Si se les apetece. por supuesto. Perfecto. Exactamente. Y yo iría contento a ver a Pedro Infante Hagamos también. cita. porque Pedro Infante sigue vivo hasta la fecha. Claro. Perfecto. Esa va a ser la frase del Sí, programa. sí, exactamente. Bueno, pues muchas gracias también a ustedes por sintonizar hoy en la noche. Agradezco como siempre al equipo que hace posible esta producción, a la Facultad de Cine que nos facilita los espacios, y recuerden que al final del episodio estará la lista con las películas reseñadas por nuestros invitados Marisa Lara, Arturo Guerrero, Siameses Company. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Al contrario. Gracias.